Hola. Bueno, pues eso. Yo creo que alguna vez ya hemos comentado, o yo no sé si lo tenéis claro o os queda la duda, cómo potente es esta historia del Arduino, ¿vale? O sea, el Arduino, eh, el entorno del Arduino, este programa, es un editor de textos, no es nada más. El compilador es el compilador GCC, que es el compilador que se utiliza en Linux para compilar pues, cualquier programa. Lo que pasa es que este compilador, a diferencia de otros compiladores, como por ejemplo el de Microsoft, que está pensado para generar código para PCs 8086 basados en microprocesador 8086, el compilador GCC puede generar código para casi cualquier microprocesador, ¿vale? Entonces, a partir de este compilador, pues se han generado muchas cosas, ¿no? Y entonces, tenemos el entorno de Arduino y tenemos tal. Vale, pero esto de Arduino será de juguete, no se puede hacer nada. No, mentira. Podéis hacer cualquier cosa, ¿vale? Y, y fijaros, algunos proyectos de ejemplo que he hecho yo, pues no sé, porque me apetecía, ¿vale? Entonces, este es un teclado, ¿vale? Un teclado, entonces tú puedes pulsar un código y entonces lleva incluso aquí en esta zona que no sé si ve muy bien, es una antena RFID, ¿vale? Una antena de radiofrecuencia para las tarjetas estas de bus urbano o cualquier otro tipo de tarjeta que funcione. O sea, digamos que hay dos tipos de tarjetas de RFID, las que funcionan a 27 MHz, que son pues una familia de tarjetas. Externamente no se distinguen en nada, ¿no? Son pues unas tarjetas blancas, ¿vale? Y digamos, y aquí pues un pitido pues, para ver si has metido bien el código, si tu tarjeta RFID es válida, ¿vale? Y luego hay otras tarjetas que les llaman de UHF, que funcionan a 900 MHz, ¿vale? Pero esta sería para estas tarjetas de baja frecuencia. Buah, pero escribir el código de esto de un lector de tarjetas RFID será un infierno. No, 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 mentira. Digamos que estamos en una comunidad abierta, una comunidad de open hardware. Entonces alguien se preocupó, hay un chip que es este, el MFRC 522, con el que funcionan todas esas tarjetas de 27 MHz, tarjetas RFID de 27 MHz, y alguien se ha preocupado de escribir la librería, ¿vale? Entonces, simplemente tú instalas la librería en tu Arduino y ahora lo único que tienes que hacer es crear un objeto del tipo lector de tarjetas RFID y en el código, pues escribir tu código de leer tarjetas RFID, que no deja de ser más que copiar y pegar los trozos de los ejemplos de la propia librería que te dicen cómo utilizar este componente, ¿no? Pues inicializa el chip y dale tensión a Power Up, dale tensión al chip. ¿Hay una tarjeta nueva presente? Pues si hay una tarjeta nueva presente, la lees. Y el valor que te lee aquí, pues es el valor de lo que tenemos en este objeto es el valor del código binario que has leído de la tarjeta RFID, ¿vale? O sea, son 5 líneas de código utilizar un lector de tarjetas RFID. Y diréis, bah, te habrá costado un infierno diseñar esta antena para que te lea bien las tarjetas RFID. No. Los chinos fabrican lectores de tarjetas RFID. Como es un proyecto de open hardware, están los circuitos impresos en internet. Entonces lo único que tenía que hacer es copiar con mucho cuidado ese circuito impreso, ¿vale? Y
funciona perfectamente. De hecho, funciona mejor que las tarjetas chinas. Las tarjetas chinas necesitas estar a 1 centímetro y está a 4 centímetros me lee el contenido de la tarjeta. ¿Vale? No es una cosa que esté fuera del alcance. ¿Qué es lo que sí que tenemos que saber? Tenemos que saber programar en C. Y si esto es verdad, entonces haz esto, haz aquello, para incluir la lógica de nuestro software. Si lee una tarjeta RFID, pues la manda a donde sea. ¿Vale? Otro ejemplo de cosa un poco más industrial, esto sería un analizador de paneles solares. Entonces, ponemos aquí un panel solar y entonces tenemos aquí el microprocesador, el ATmega 328P, que es el que llevan los Arduinos Uno, pero simplemente otra versión de chip más pequeñita, más cuadrada, y conectado pues un conversor analógico digital para leer las tensiones del panel solar y un conversor digital analógico para, a través de un transistor de potencia, generar pequeños cortocircuitos y medir cómo se comporta el panel solar con esos pequeños cortocircuitos. ¿Vale? Pues esto, aquí hay un montón de cosas, fuentes de alimentación. Bueno, diseñar fuentes de alimentación conmutadas hoy en día no es ningún misterio. Te vas a la página de Texas Instruments y encuentras ahí cómo diseñar fuentes de alimentación conmutada, eso sí, con los chips de Texas Instruments, ¿no? Si quieres usar los chips de otros, pues entonces ya te buscas la vida, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí tengo conectado en otra tecnología que es muy interesante y que va muy de la mano de Arduino, que es un receptor emisor de LoRa. LoRa es un tipo de comunicación de baja frecuencia a 433 MHz, de baja cantidad de datos. Puedo mandar poquitos datos, 20, 30 bytes en cada paquete, pero que tiene distancias de alcance de hasta 20 kilómetros, ¿vale? Entonces, tú puedes montar eso en un parque solar y luego poner un receptor en algún sitio sin cables. No te hacen falta porque ya el propio aparato se puede alimentar con la tensión que da el panel solar, ¿vale? Entonces, son tecnologías que vienen todas de la mano de Arduino y que nos permiten hacer pues determinado tipo de proyectos, ¿no? O sea, sí. El récord yo estaba adelante cuando se consiguió el récord de comunicación con LoRa y fue enviar un paquete desde Zaragoza hasta Lisboa, unos 700 y pico kilómetros de distancia. Pero eso es en unas condiciones muy especiales, no se puede hacer en cualquier caso. Bueno, vamos al lío con lo nuestro, nuestros programas de nuestra programación en C. ¿Qué más detalles tenemos que saber sobre la programación en C? Bueno, en un programa, a ver, ¿dónde estaba? Y hacer circuitos impresos tampoco es caro, ¿eh? Hay varias páginas web que por 3 o 4 euros tú les mandas la máscara y te devuelven un par de copias del circuito impreso, ¿eh? No son de mucha calidad, pero para la mayor parte de las cosas sirve. A ver, Arduino, SP32 y prueba 1, vale. Un programa en C tiene que estar todo en un único fichero que sea prueba.ino. No, puede estar en múltiples ficheros, ¿vale? Ya hemos hablado de esto alguna vez, ¿eh? Entonces, podemos crear un fichero nuevo, vamos a decirle que es documento de texto y vamos a decirle que es mi componente.h.
Sí, quiero crearla. Y vamos a crear otro fichero nuevo de texto. Mi componente.c. ¿Vale? Entonces tengo, aparte del documento, o sea, aparte del fichero de Arduino, mi prueba.1, prueba1.ino, tengo dos ficheros, con mi componente.c, mi componente.h. Fijaros, aquí en el editor de textos solo sale mi componente, el prueba1.arduino. Pero si yo cierro el Arduino y lo vuelvo a abrir, ¿vale? Fijaros, ahora está aquí prueba 1, pero también está mi componente.c, mi componente.h, ¿vale? O sea, todos los ficheros que sean de tipo C o C++, el entorno de programación los abre cuando yo abro el componente principal, que es el prueba1.ino, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma de manejar esto? Bien, vamos a quitar todo esto que teníamos aquí programado. Que hicimos en la última sesión, porque ya no lo necesitamos. Bueno, en mi componente.h se supone que yo incluiría las cosas relacionadas con ese elemento, ¿eh? Vamos a pensar que queremos, por ejemplo, pues simplemente hacer un programa que, yo que sé, que sume un par de valores. Bibliotecas. Vale. O no sé, podemos hacer algo más complicado. No, no. Vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, este include string, vamos a quitarlo de aquí y vamos a añadirlo aquí, ¿eh? Entonces, en este fichero .h, pues podríamos incluir varios includes de distintas cosas, ¿vale? Bien. ¿Y qué es lo que haríamos en el pruebe1? Pues incluir el fichero mi componente .h, ¿vale? Bien, cuando pongo los includes, hay dos formas de poner los includes. Con menor mayor, y entonces esos son librerías del sistema, y con dobles comillas. Y cuando pongo dobles comillas, quiere decir que ese fichero está en la carpeta del programa, ¿vale? O sea, ese fichero está en esta carpeta. Mi componente.h está en la misma carpeta que prueba1.ino. Vale, pues cuando está en la misma carpeta se pone con dobles comillas y se entiende que es un fichero local. Y si lo pongo con menor mayor, pues entonces quiere decir que eso está en las carpetas donde estén guardadas las librerías del sistema. ¿Dónde están guardadas las librerías del sistema? Pues normalmente si vas a documentos, en Arduino, librerías, pues aquí suelen estar todas las librerías que tienes instaladas, ¿vale? O sea, si es una librería de estas que están instaladas aquí, pues entonces con menor mayor. Y si es un fichero, un header, un fichero .h, ¿eh? Los .h son header, cabeceras, sin doses. Que yo tengo en esta carpeta, pues entonces lo pongo aquí. Vale, bien. Bueno, ¿y qué es lo que quería explicaros? Lo que quería explicaros son las variables externas, ¿eh? Vamos a suponer que mi componente .c, yo he creado unas determinadas funciones, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es poner un include a mi componente .h, ¿vale? También con dobles comillas, ¿eh? Y vamos a declarar dos funciones. Dos funciones que no devuelven nada. Suma
int A, int B y voice resta int A, int B. Vale. Y pues escribimos el código. Entonces, yo quiero tener una variable global a este fichero, al fichero mi componente.h, que yo le llamo resultado. Y entonces hago que la función suma calcule en resultado el valor de A más B. ¿Vale? Y la función resta calcule en resultado A menos B. ¿Vale? Entonces, esto que son los prototipos de las funciones, vamos a copiarlo donde debe de estar, que es en el fichero header. El fichero header debería de servirnos para eso, para incluir los prototipos de las funciones o definir cosas, ¿no? Si necesitamos definir una constante o tal. Entonces, ¿cómo nos queda la cosa? En el fichero H hemos definido la forma que van a tener las funciones. En el fichero C lo que hemos definido es el código de las funciones y esta variable resultado. ¿Vale? Y ahora, en el programa principal queremos invocar a esta función y ver qué pasa, ¿no? Entonces, puedo hacer suma 6,5 y serial.print resultado. ¿Vale? Porque en esta variable se supone que se guarda el resultado de la suma. Bien. Si yo compilo esto, me va a dar un error. Me va a decir, la variable resultado no ha sido declarada en este entorno. O sea, dentro del programa, dentro del código de prueba1.ino, no está declarada la variable resultado. Pero yo sí que he declarado la variable resultado en algún lugar. Yo he declarado la variable resultado en mi componente. Entonces, coronatos. ¿Qué tengo que decirle a prueba 1? Hay una variable resultado, pero que esta variable resultado está declarada en otra parte. Entonces tengo que decirle extern, en otra parte, tengo una variable de tipo int que se llama resultado. ¿Vale? Cuando pongo la palabra extern para decir que hay otra variable declarada en otro sitio, no puedo inicializar el valor de esta variable. Cuando yo declaro la variable, sí que puedo inicializar el valor. O sea, aquí podría poner igual a 0. ¿Vale? Vamos a ver si ahora compila. Vale. Y me dice, el linker, en función loop, indefinida referencia a la variable, a la función suma int. Pues yo le he puesto el include de mi componente y en mi componente he puesto suma. Yo he hecho las cosas bien. Me odia. Bueno, aparte de que tengo el microprocesador mal, pero bueno, que estoy utilizando este. Indefinida referencia a suma. Pues si está aquí, suma, resta.
Bueno. Y luego ya sabéis que lo de los programas, el compilador hace lo que tú le pides, no lo que tú quieres. Entonces, o sea, da el error el linker. Prueba 1.cpp. El linker es el elemento que junta todo en un programa ejecutable. O sea, que compila el mi componente.c, que compila el prueba1.ino y que los junta todos en un ejecutable. Vale, y si le quito esto y lo pongo aquí, entonces sí que querrás, pero me gustaba más de la otra forma, ¿no? ¿No había dado ningún error antes? No, no había dado ningún error antes. Pues vaya, lo que os quería ilustrar sí que funciona, que es lo de la variable externa, pero lo de la compilación... O sea, la forma... Probablemente esto es porque es compilador de C++, entonces él espera que las cosas ocurran de otra forma, ¿eh? O sea, que yo tenga declarada una clase, pero no quería meterme en ese rollo todavía de la declaración de clases. O sea, si... No. ¿Y esto los ha compilado o no los ha compilado? Partitions, extensa... Thinking, compiling. Es que no me está compilando los otros. Ay. Va a cambiarle el nombre. Sí. Va a cambiarle el nombre por CPP. Sí, sí, hace caso.
Pero si cpp querrá un objeto. Ahora sí. Si le pongo cpp, pues como es compilador de C++, entonces sí que traga, ¿vale? Pues vale, pues entonces es fácil de resolver. Se pone cpp y se acabó. Fin del problema. Si lo queremos ejecutar, vamos a ver si realmente suma. Wow. Me parece que suma demasiado rápido. El AI 5000. Vamos a meterle 5 segundos de retraso. Vale, venga, pues ahora sí. Vamos a poner 11. 11, vale. Si le ponemos un print de ln, pues funcionará mejor. Quedará en una línea. Bueno, pues entonces lo que quería ilustraros es compilación separada. O sea, tenemos el programa en varios elementos, varios ficheros header o ficheros de C, y luego en el programa principal, pues simplemente nos dedicamos a utilizar esos ficheros. En estos casos, pues puede ser que necesitemos que alguna variable que hemos definido en esos ficheros se comparta en el programa principal. Pues entonces tenemos que utilizar la palabra extern para poder utilizarla, ¿vale? ¿Qué pasaría si declaramos nuestra propia variable resultado dentro de loop? Y esto es perfectamente válido. ¿Qué es lo que ocurrirá? Este resultado, ¿qué es lo que va a interpretar? Pues va a interpretar que este resultado es esta variable, ¿vale? O sea, lo que está dentro de un juego de llaves, de abrir una llave y de cerrar una llave, todos los nombres de variables que ponemos son las variables locales, no son las variables globales, ¿vale? Lo compilamos y ahora tendrá que dar 0. ¿Veis? Da 0, porque la variable resultado no es la variable externa que está declarada aquí, sino que es la variable interna adentro del bucle loop. Esto es lo que se llama las reglas de alcance, ¿no? Hasta dónde está definida una variable.
Si yo defino la variable aquí, si yo pongo aquí algo relacionado con resultado en el setup, ¿funcionará o no funcionará? Pues depende un poco del compilador, pero no debería de funcionar, ¿eh? O sea, el ámbito de esta variable resultado debería de ser desde el punto en el que yo la defina hacia adelante, ¿vale? Bien. Otro problema es el de las variables estáticas, ¿vale? Vamos a declarar ahora aquí una variable que se llame acumulado y que su objetivo de esta variable acumulado sería que el resultado fuese vamos a hacerlo con un return ahora. Return. El acumulado fuera igual al acumulado más A más B y que retornáramos el acumulado, ¿vale? Lo que devolviéramos fuera este acumulado. Entonces tenemos que decir que suma, en vez de voice, devuelve un int. En el componente tendríamos que cambiar el fichero de cabecera de voice por int, ¿vale? Y en el programa principal tendríamos que tener una variable int que la llamamos resultado, por ejemplo, y hacemos ahora resultado igual a suma 65 e imprimir resultado, ¿vale? Si esto funciona bien, ¿qué es lo que ocurriría? Pues claro, sumamos 6 más 5, 11, y la primera vez saqué 11, pero como debe de ir acumulando el valor que va sumando, pues entonces la siguiente vez tendría que ser 22, 33, 44, tendría que irnos dando esos valores. Sí, funciona como esperamos. Oh, vamos a hacerlo todo de la otra forma. Vale. Bueno, pues abrimos. Vale, la primera vez sale 11. Anda, la segunda vez sale 11. Anda, la tercera vez sale 11. ¿Por qué? ¿No está acumulando? Pues no, porque claro, cada vez que entramos en la función suma, todas las variables son nuevas. Ah, pues entonces el problema igual es que le he puesto aquí 0 y la inicializa 0. No voy a poner nada. A ver entonces qué hace. Ay, espera. Uy. Acumulado es... Me dice, acumulado no las inicializa. Bueno, pues voy a pasar ya. Si pusiera esto, seguiría haciendo lo mismo. Voy a pasar a la solución correcta. La solución correcta es añadir un modificador que es static. Entonces, el modificador static lo que hace es que guarda el valor de esta variable de forma permanente dentro de la función. El comportamiento por defecto del compilador es que cuando ve una declaración de una variable dentro de una función, la crea cada vez que entramos en la función. Y entonces cada vez que entramos en la función, crea la variable acumulado y le inicializa 0. Si yo pongo static, generamos esa variable como estática. Y entonces la primera vez que entre dentro de la función suma, se creará la variable acumulado y se inicializará a 0. Y las siguientes veces que entre,
va a recordar el valor que tenía, ¿vale? Entonces, lo que consigo con una función estática, con una variable estática, es que recuerde el valor que tenía entre distintas llamadas. Vale. Entonces, bueno, el 11 ya lo he perdido de vista, pero ya es 22, 33, 44. Ahora sí que funciona como yo quiero. Ahora, esta variable sí que memoriza el valor que tenía entre diferentes llamadas. ¿Y qué es lo que pasa si en vez de una variable yo defino una función como estática? Pues bueno, en C eso no tiene ningún sentido. En C++ lo que garantizamos cuando definimos una función o un objeto como estático es que solo puede haber una instancia en memoria de ese objeto. No puede haber más de un objeto de ese tipo en la memoria, ¿vale? Pero bueno, esto no, de momento, ¿vale? Más cosas. Bien, otra cuestión que podemos hacer en C es la recursividad. La recursividad significa que una función se llame a sí misma, ¿eh? Entonces, podría añadir aquí una función, la función recursiva más clásica es la función factorial. ¿Vale? Entonces, la función factorial, yo le paso un número. ¿Qué me debería devolver la función factorial? O sea, retorna n factorial. Vale. ¿Os acordáis cómo se define el factorial? O sea, 1 factorial es igual a 1. 0 factorial es igual a 1. Y n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. ¿Lo he dicho bien? ¿Pensáis que es así? ¿Cómo se define la función factorial? Mira, alguien que me miente y me diga que sí. No hay nadie. Estáis todos muertos. Vale. ¿Cómo escribimos esto en un programa? Entonces, se puede escribir de forma iterativa, en un bucle while, o se puede escribir de forma recursiva. De forma recursiva quiere decir que vamos a escribir una función que se llama a sí misma, que como resultado se llama a sí misma. Entonces, cuando escribimos una función recursiva, lo primero es lo primero y más importante, escribir la condición de finalización, la condición de final de la función recursiva. ¿Cuál es la condición de final? Pues si hemos dicho que el factorial de 1 es 1, el factorial de 0 es 1. O sea, si n es menor o igual que 1, ¿vale? Cualquier 1 o 0, retorna 1. El factorial de 1 o de 0, y vamos a incluir aquí también los números negativos, por si acaso alguien nos quisiera meter un número negativo para probar nuestro algoritmo, pues entonces ese es 1, ¿vale? Pues esa es la condición de finalización. Y el segundo paso es escribir el caso genérico. Vale, entonces, ¿qué hemos dicho? Que factorial de n es n por el factorial de n menos 1. Pues vamos a escribir eso, simplemente. Entonces digo, devuelve n
por factorial de n-1, ¿no? O sea, si yo he escrito bien la función factorial, me sabrá calcular el factorial de n-1. ¿eh? Y entonces, lo que tengo que devolver como resultado del cálculo es n por el factorial de n-1. Y fijaros, lo bonito de las funciones recursivas es que yo no necesito saber cómo funciona. Simplemente tengo que decirle, primero, cuál es el caso que termina el algoritmo. Pues mira, cuando encuentres que el número es 1 o 0, pues terminas. Y segundo, es escribir cómo sería el valor de ese factorial. Vale, pues vamos a añadir esta cabecera en nuestro fichero header como formando parte de las funciones que estamos escribiendo hoy y no sé, no lo sé. Bueno, sí que lo sé. Venga, voy a jugármela. Sería el print de resultado y bueno, el mismo resultado. Da igual. Resultado igual a factorial. No, voy a poner otra variable que si no igual es muy confuso. Voy a llamarle fact. ¿Vale? Entonces, fact. En C, recordar que calculó el factorial del resultado previo que ha hecho la suma, que me va a ir acumulando 5, 10, ¿vale? Entonces esto va a crecer muy deprisa. Serial. En C, serial, hoy tengo los dedos juguetones. Print-ln. Entre recordar que se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, hay que, al poner los nombres de las variables, pues hay que ser cuidadosos. ¿Vale? Bien. Vamos a compilar esto. Ahí vamos a abrir. Eso es. Vale, pues tenemos 10 y el factorial de 10, 15, el factorial de 15. Esto va a explotar de un momento a otro. Ya ha explotado. ¿Por qué ha explotado? Porque fijaros, me está dando un número negativo. Eso quiere decir que hemos desbordado la capacidad de procesamiento numérica del procesador. Ya hemos pasado de tal. Entonces, fijaros ya que incluso el factorial de 35 me da 0. Porque dice, imposible de calcular esto. Reseteo la placa y empezamos otra vez de 0. 5, 120. Vale, bueno. Vamos a ponerle 0, 0 más 1 para que vaya de 1 en 1 y nos vaya calculando el factorial y vayamos viendo cómo. Vale, factorial de 2 es. Ay.
A ver, que se me ha caído la red. Hola, estamos teniendo algunos problemas debido a las malas condiciones climáticas. Creo que ya he vuelto, ¿vale? Entonces, fijaros, hasta 16, no, yo creo que hasta 15, no, ni siquiera. Hasta 13 lo ha calculado bien. Y a partir del 14 ya no, ya no está haciendo un buen trabajo, ya se pierde, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar? Ahora me quedo sin cascos. Qué infierno. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Hombre, pues si en vez de un int yo pongo un long, ¿eh? Entonces un long tiene una capacidad mayor de almacenamiento. Entonces voy a poner un long y en el programa prueba, pues en vez de un int, voy a poner un long, ¿vale? Y entonces así debería de mejorar la capacidad. Mis enteros, los enteros de mi microprocesador son de 32 bits. Los enteros del... Tengo que poner aquí long. Los enteros del Arduino 1 son de 16 bits. Entonces, bueno, y si le pongo en verde 5000, las cosas irán más rápidas. Ya me va a ir con 5000. Vale. Bien. Va a volver a subirlo. Con un segundo. Vale, eso. 24, 5. Vale. Bien, ¿hemos ganado algo? No, porque un long en C normalmente son 32 bits. O sea, cuando pongáis en Arduino, un Arduino 1, un ATmega 328, un long, pues tal. ¿Existe un tipo de datos más grande? Sí, el long long. El long long. ¿eh? El largo largo. Long long. Largo largo. Y este debería ser un número de 64 bits. Entonces, eso nos debería dar más juego, ¿vale? O sea, otro de los problemas de C es que no está definido el tamaño de las variables, ¿vale? Que hayamos puesto un long long no quiere decir que ahora ya tengamos hasta el infinito. Fijaros, hemos llegado hasta el 20, del 13 al 20, ¿eh? Y de nuevo hemos desbordado la capacidad de almacenamiento de los números, ¿vale? Y hay un long, long. No, ya no existe ese tipo de datos, ¿vale? En 64 bits nos paramos.
Pero una cosa importante que tengáis en cuenta es que la definición del entero depende del compilador. Entonces, un entero puede ser un número de 16 bits en microprocesadores de 16 bits o un número de 32 bits en microprocesadores de 32 bits. Un long es siempre un número de 32 bits y un long es siempre un número de 64 bits. El número más grande que sea capaz de manejar la arquitectura de la máquina. Pero no hay números más grandes. Si necesitamos números más grandes, los tendríamos que fabricar, tendríamos que diseñar ese tipo de dato, a base de ir definiendo de nuevo otra vez las operaciones de suma, de resta, ¿vale? Bien. Otra cosa que suele ocurrir, claro, ¿qué pasa con esta definición de mi componente? Pues aquí tenemos un include. ¿Qué es lo que hace un include? Un include coge y mete todo el código que hay aquí, coge todo este código, lo copia y lo pega y lo sustituye donde pone el include. ¿Vale? Claro, este programa es muy sencillo, pero podría ocurrir que yo tuviese más ficheros, que unos se llamasen a otros, y entonces que al hacer los includes, aquí acabase insertado varias veces este mismo código, ¿vale? Quizás ahora no lo veáis porque puede surgir este problema, pero ocurre. Si tengo muchos ficheros y tienen relaciones entre sí, podría ocurrir que acabásemos incluyendo, insertando varias veces el mismo código dentro de, por ejemplo, el prueba 1 y entonces el compilador diría, ¿me has escrito 2 veces esta definición de este prototipo? No. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele poner una protección dentro de el fichero del mi componente.h. Y esta protección, ¿cómo sería? Sería con todo lo que lleva adelante la almohadilla es un elemento que procesa una parte del compilador que se llama el preprocesador. O sea, el preprocesador lo que hace es, cuando ve todas esas almohadillas, las cambia por algo. Cuando ve un include string.h, mete dentro todo el fichero string.h. Cuando ve un include stdio.h, mete dentro todo el fichero stdio.h. ¿Vale? O sea, hace algo y después se compila. Entonces, vamos a poner una protección para que mi componente.h no se pudiera incluir varias veces dentro del programa. Entonces, si lo que se suele decir es if-det, si está definido mi componente y se define una variable, mi componente -h, ¿vale? Si está definido, no. Si no está definido, eso es. Si no está definido, if ndef, si este no está definido, defínelo. Define mi componente.h. ¿Vale? Y aquí, endif. ¿Vale? O sea, si no está definido, entra aquí dentro, hace el define, hace los includes, hace la declaración y termina. Si sí está definido, porque ya lo hemos incluido una vez, pues entonces salta directamente al endif. ¿Vale? Entonces, esto es, cuando trabajamos con ficheros header, es muy importante seguir esta estrategia. Porque si no, cuando unos ficheros se llaman a otros, pues entonces el compilador nos va a dar error. Va a decir, suma está definida varias veces. ¿Vale? Y entonces, pues esa será la protección que tenemos que hacer. Esto se puede utilizar también, pues, por ejemplo, para cambiar estrategias de compilación o cambiar o tener varias versiones del mismo programa para diferentes hardwares y entonces ponerle una definición u otra dentro del código.
Por ejemplo, podríamos tener aquí define V1 o define V2, ¿vale? Entonces yo pongo esto al principio del código. Entonces ahora en determinados puntos del código podría poner if def v1, pues entonces, por ejemplo, haz esto. End if. Va a hacerlo de la forma complicada. If def v2, tengo definida la versión 2. Entonces quiero que, por ejemplo, vaya de 2 en 2. End if. ¿Vale? Uy, cuántas cosas raras he escrito. End if. ¿Vale? Y entonces ahora, por ejemplo, quiero compilar según la versión v1. Pues pongo un comentario ahí. Entonces compilo y genero el código, y el código, según la versión v1, me irá calculando este resultado de uno en uno. 2, 3, 4, ¿vale? Si yo lo hago el contrario, digo que sea v2 la que esté definida, pues entonces ahora el código me tiene que ir incrementándose de 2 en 2. Cuatro, 6, 8, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, esto me puede ser útil si, por ejemplo, pues tengo varias versiones del mismo programa que tienen cambios útiles, pequeños cambios, o cambios incluso en la circuitería. Esto es con la versión 1 de circuitería, con la versión 2 de circuitería, pues entonces hago una cosa u otra. Si solo hay dos versiones, entonces puedo poner, en vez de esto, simplemente else. También existe esta definición, ¿no? Entonces, simplemente con una de las dos etiquetas, pues si está definido V1 hace una cosa y si no hace la otra, ¿vale? Si hay tres, pues entonces ya sí que necesitaría, y el else if también existe dentro de estas definiciones de macros. El else if se llama el if. El if, ¿vale? Bien, vale. Entonces hemos hablado de variables externas, hemos hablado del ámbito en el que se ejecutan las variables, hemos hablado del más sentido sobre... Espera, me están llamando por teléfono. No era nadie. ¿Vale? Hemos hablado sobre el... Ya lo diré. Las variables estáticas y el tema del precompilador. Cómo manejar los ficheros header, cómo manejar distintos ficheros. ¿Vale? Entonces, vamos a repasar más sobre el tema de los punteros. Vamos a hacer más ejemplos que manejen vectores, ¿no? Porque os veo muy verdes. En el examen es lo que más verdes os veo. Como
cómo manejar esto. Entonces, vale. Venga. No hay preguntas, nadie dice nada. Me asustáis. Bien, vamos, por ejemplo, a declarar un vector de números enteros, que puede que tenga más lógica, ¿eh? Y definimos pues, por ejemplo, el número de elementos como 10 que va a tener el vector. Define v como un vector de 10 elementos, ¿vale? Y entonces vamos a, primero, por ejemplo, inicializar ese vector, meter en ese vector 10 números. Entonces, ¿cómo haríamos meter en un vector 10 valores? ¿Vale? Pues yo lo escribo casi ya sin pensar, ¿no? Declaramos una variable i que inicializamos a 0, que va a ser el índice de los elementos del vector, ¿no? Mientras i sea menor que num, punto y coma, y más, ¿vale? Y entonces aquí, dentro de este bucle for, es un bucle for que se va a repetir num veces, sea cual sea num, ¿eh? Y entonces, dentro de este bucle, vamos a, con esta acción, v corchete i, vamos a insertar en cada uno de los elementos del vector un valor. ¿Y qué valor introducimos? Pues yo qué sé, vamos a poner i por 5, por ejemplo. Entonces, en el primero se pondrá 0, en el segundo 5, en el tercero 10, en el cuarto 15, ¿vale? Esos serían los valores que yo introduciría en estos elementos del vector. Y luego, otra variable j, mientras i sea menor que num, punto y coma j más, y j lo que va a ir haciendo es imprimir los valores de este vector. Serial print n v de j. Vale. ¿Podría haber usado VDI también? Pues sí, podría haber utilizado VDI, ¿eh? Pero, pues bueno. Entonces, en un vector tiene que haber una operación de inicialización del vector, ¿vale? Tenemos que poner valores inicialmente a ese vector, ¿eh? Y esta sería una operación de representación de los valores internos, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionaría esto. O, ¿qué me dice? I, vale, es que no es I, es J. Jejeje. Fijaros, si yo pongo aquí I, más cosas sobre el ámbito de las variables. Como I está declarada aquí, está declarada solo dentro de este bucle, solo dentro de las llaves que acompañan al for. Fuera de ahí no existe, ¿eh? Bueno, pues entonces aquí tendríamos que ser J. Vale.
Bien, y aquí vemos cómo realmente cuando yo represento el valor interno de esas variables, contiene el valor de i multiplicado por 5, ¿no? 0, 5, 10, 15, 20. Vale. Bueno, pues entonces inicializar o a 5 o a 0 o al valor que sea, está claro, y imprimir tal. ¿Qué pasa si no inicializo los valores de un vector? Pongo aquí comentarios y no inicializo los valores de este vector. ¿Qué es lo que ocurrirá? Bueno, el compilador igual no me deja, pero... Depende de en qué zona de memoria esté creando estos elementos del vector v. Si los está creando en la pila, que es como está haciendo, fijaros que lo que sale es basura. Valores aleatorios de la memoria. ¿Y eso por qué es? Porque realmente cuando yo hago esto, int v igual a num, estoy simplemente diciendo, coge estos trozos de memoria y voy a utilizarlos para el vector v. ¿Pero qué hay allí? Cualquier cosa, ¿vale? Entonces, si manejáis un vector y os olvidéis de inicializar ese vector, pues lo más fácil es que os ocurra algo parecido a esto, que os empiece a hacer valores raros y digáis, bueno, pues ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué se está inventando este? No se está inventando nada, está haciendo lo que le habéis dicho que haga, ¿eh? Vale, entonces, pues eso, es lo que nos ocurre. Bien. Por cierto, mañana por la mañana estaré en la Almunia, a las 9. No sé cuánto rato estaré. Si hay alguien que quiera venir a tutorías presenciales, porque esté en la Almunia, ¿no? Porque algunos de vosotros estáis ahí viviendo en la Almunia, pues podéis acercaros, o si queréis ver el examen, por ejemplo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se pasa como parámetro a una función este vector? Entonces, vamos a escribir una función de... Voy a llamarle acumula. Y a esta función le pasamos un vector v. Vamos a no llamarle v, vamos a llamarle m, para que veáis que realmente se pueden utilizar distintos nombres de funciones. ¿Vale? Un vector m de, pues eso. ¿Vale? Y aquí vamos a escribir el código de la función acumula. Entonces, este código de la función acumula, bueno, claro, ¿de cuántos elementos es el vector? Pues no lo sabemos. Entonces, lo mejor es pasarle como parámetro la longitud del vector, porque un vector podría ser de cualquier tamaño a la hora de escribir la función acumula. Pues entonces, lo mejor es que como parámetro le pasemos esta longitud del vector. ¿Vale? Entonces la función acumula tiene una variable, que es la variable resultado, que inicializamos a 0, ¿eh? Y lo que va a hacer acumula es recorrer los elementos del vector. Entonces, de nuevo exactamente el mismo código. For int igual a 0, mientras i sea menor que len, que es la longitud del vector, y más. Entonces será importante que cuando escribamos funciones que manejen vectores, uno de los parámetros que pasemos a la función sea la longitud de ese vector. ¿Vale? Bien. Y pues hacemos res igual a res más m de
I. Entonces, en resultado tiene que ir acumulando cada uno de los valores, ¿eh? Este bucle va a leer cada uno de los valores del vector y lo va a ir acumulando en resultado. Y luego retorna el resultado, ¿vale? Simplemente esto. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos, por ejemplo, la variable int v, la variable int, pues a. Y hacemos a igual a acumula v, coma, num. V es el nombre del vector, ¿eh? Y a la vez es un puntero a ese vector, ¿eh? Entonces, ay, mierda, sí, claro. Dice el compilador, la variable a la has declarado, pero nunca la utilizas para nada. Pues tiene toda la razón el compilador. Me falta un serial print del LNA, pues para que tenga algún sentido lo que estoy haciendo. Bueno, pues ahora vemos que nos muestra los valores del vector en un primer lugar y luego nos muestra el valor de la suma de todos estos elementos, que yo doy por supuesto que lo está sumando bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define el vector? V, corchete, el número de elementos que tiene dentro, ¿vale? ¿Cómo se inicializa el vector? Haciendo un bucle for desde el índice igual a 0 hasta num, o sea, los índices son de 0 a num, y v de i será cada uno de esos elementos. ¿Cómo se pasa como parámetro a una función? Si yo tengo definido int m, vector de enteros, ¿cómo se pasa como parámetro? Simplemente poniendo el nombre del vector. Y cada función que maneja un vector, tenemos que pasar también como parámetro la longitud del vector, porque no sabemos a priori cuál es esa longitud. El único caso especial es que sea un string, porque hay una función que me permite saber cuál es la longitud de un string. ¿Por qué? Porque los strings terminan en un carácter especial que es el 0. Entonces, lo que va a hacer esa función es contar hasta que encuentre el 0, ¿vale? Entonces, en ese caso, no será necesario pasar esta longitud. Pero en el resto de los casos es necesario, ¿vale? Bien. Podríamos, en vez de utilizar la aritmética de vectores, utilizar la aritmética de punteros para manejar un vector. Sí. Podríamos, en vez de decirle que yo le paso un vector m, podría decirle que yo le paso un puntero a enteros. Y m es un puntero a enteros, ¿vale? Entonces, aquí, en vez de corchete, le diría estrella m. Bien. Diciéndolo de esta forma, ¿funciona todo exactamente igual? O sea, diciéndole que yo le paso un puntero, ¿puedo seguir utilizando los corchetes para indexar, para utilizar como índice este m corchete sí los elementos del vector? Sí, puedo hacerlo. Puedo pasar el parámetro como un puntero y luego puedo utilizar la
aritmética de corchetes. Vamos a ver si compila y si sigue haciendo lo mismo. Si no he metido la pata, como es mi costumbre. ¿Vale? Sigue funcionando exactamente igual. Bien. ¿Cómo manejaría yo esto como si fuese un puntero? Fijaros, tendría que escribir esto así, de esta forma. M más I, M es un puntero, I es el índice. No, no lo podría hacer así. Tendría que hacerlo de otra forma. M más más. Ella, M más más. Así funcionaría. ¡Wow! El M más más, ¿qué hace? Incrementa. Voy a probar con M más I. M más I es que son enteros, son 4 bytes. Entonces no puedo sumar I. Tengo que sumar la longitud de un byte. Entonces yo creo que es M más más. A ver, voy a hacer un experimento. Aquí estoy en duda de qué va a ocurrir. Porque la verdad que esta sintaxis... No, vale, funciona. Entonces, cuando yo le pongo M++, le estoy diciendo que apunte al siguiente objeto de la memoria, sea el número de bytes que sean, ¿vale? Entonces, si M es un puntero que está pensado para apuntar a enteros, cuando yo le pongo M++, lo que va a hacer va a ser apuntar al siguiente entero. Y como M es un puntero, para acceder al objeto al que apunta el puntero, yo tengo que ponerle una estrella delante, ¿vale? Entonces, con punteros, si yo pongo una estrella delante, estoy accediendo al objeto. Y cuando lo declaro, estoy, en vez de poner M como una variable, estoy poniendo estrella M para decirle que es un puntero, que no es una variable normal. ¿Vale? Y entonces, de esa forma, accedo a los elementos del puntero. Bien. Otra cosa interesante, fijaros que el programa principal es exactamente igual. O sea, v, el nombre del vector, siempre es un puntero al vector. Y la forma de manejar ese puntero con la aritmética de corchetes o con aritmética de punteros, pues se puede utilizar, incluso se puede mezclar, como hemos visto en el ejemplo anterior. Otra cosa más. Paso de parámetros por referencia. El paso de parámetros, de esta forma, se llama paso de parámetros por valor. Porque cuando yo llamo a la función suma, lo que hago es, bueno, aquí ya no llamo a la función suma, lo que hago es copiar en la variable A y en la variable B los valores que le paso desde la función llamante. Pero da igual lo que haga aquí con la variable A y con la variable B, las modificaciones que yo haga dentro de la función suma no afectan al programa principal. ¿Vale? Vamos a intentar poner un ejemplo. Vamos a llamar otra función acum2, ¿no? Int acum int b.
¿vale? Y vamos a intentar hacer que esta función acum2, sin éxito, en el primer intento, lo que me haga y que sea voice, sea hacer que acum sea igual a acum más b. ¿Vale? O sea, lo que yo quiero es que esta variable que se llama acum, acumulado, se incremente en el valor de b y que eso me influya en el programa principal. Vamos a declararla aquí. ¿Vale? Bueno, pues en el programa principal voy a quitar esto de momento. Declaro una variable A y una variable B. Hago A igual a 7, hago B igual a 5 y hago un serial print ln de A, un serial print ln de B, para ver qué valores tienen antes de llamar. Llamo a la función acum2 A, B y vuelvo a hacer un serial print de A y de B. ¿Vale? Entonces así veo si después de llamar a la función, y vamos a ponerle aquí una marca para saber dónde empieza. ¿Vale? Para saber dónde empieza esto. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero llamar a la función acum2 pasándole el parámetro A que vale 7 y el parámetro B que vale 5. Si esto realmente es capaz de modificar el valor de la primera variable, el valor de la variable acumulada, después de llamar a esta función, la variable A tiene que valer 12. Si he sido capaz de modificar su valor. Y si no he sido capaz de modificar su valor, seguirá valiendo 7. ¿Vale? Entonces, como es un paso por valor, no voy a poder modificar su valor. No queda cambiado. Lo que se hace es copiar el valor de la variable A vale, tengo abierto el puerto. ¿Vale? 75, 75, 75. Entonces, cuando yo llamo a una función, digamos que los valores de las variables que yo le estoy pasando a la función están protegidos y no puedo modificarlos. ¿Cómo podría hacer yo vale, esto sería la versión de paso por valor a la función. ¿Cómo podría hacer yo un paso por referencia? Un paso por referencia. ¿Vale? Bueno, pues si en vez de pasar un valor, paso un puntero al valor. Entonces digo, en vez de la variable acum ser una variable, es un puntero a una variable. Entonces, para modificar el dato al que apunta acum y para leer el dato al que apunta acum, yo pongo aquí estrella acum para leer el dato al que apunta el puntero. Y pongo aquí estrella acum para modificar la variable a la que apunta el puntero. ¿Vale? Entonces, en esta segunda mecanismo de paso, tendría que ser capaz de modificar el valor de la variable acum. Tengo que aquí cambiar esto para que coincida todo.
Vale, pues vamos a ver cómo funciona esta segunda versión. Vale, que le tengo que pasar un puntero. La variable A es un entero. Hemos dicho, si es un vector, cuando es un vector, el nombre de la variable es un puntero. Pero cuando es una variable normal, tengo que poner el operador indirección, el ampersand. Entonces, ahora eso es, el ampersand A es la dirección de la memoria de la variable A. Fijaros, ahora sí que se está modificando la variable, ¿vale? Entonces, uno de los usos de los punteros, aparte de manejar vectores, es poder realizar el paso de variables por referencia y que dentro de una función podamos modificar el valor de los parámetros que estamos pasando, si lo necesitamos, ¿vale? Si no lo necesitamos, pues entonces podemos hacer un paso por valor de las variables. Bien, esta parte es muy importante, o sea, me gustaría que si no lo habéis entendido o algo, pues me dijeseis, aparte de que habíamos dicho que, sí, pero no me habéis dicho nada de ninguno, nada, que si queréis que hiciéramos algún ejercicio de examen, también podíamos hacer ejercicios de examen. Pero bueno, nadie me ha dicho nada. ¿Vale? Bueno, pues supongo que si tenéis alguna duda, pues ya me las iréis planteando sobre esto de los punteros. Bien. Vamos ahora a desactivar esto. Vamos a volver a activar esto. No, ¿por qué? Tonto. Vale. Eso es. Vale. Bien, hemos visto que esto sería una forma de inicializar los elementos del vector. ¿Habría alguna otra forma de inicializar los elementos del vector? Pues sí, directamente al declararlos. Al declarar cualquier variable, yo puedo inicializarla. Entonces, al declarar la variable v, yo puedo escribir que esto es igual. Pero ahora, cuando inicializamos elementos de un vector, yo tengo que poner llaves y entre llaves poner exactamente los mismos elementos que caben en el vector. O sea, si en el vector caben 10 elementos, yo no puedo poner ni 7 ni 11. Tengo que poner exactamente 10. ¿Vale? Entonces puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y entonces la inicialización de los elementos de un vector, de enteros, de números, sería de esta forma, con las llaves. Vale, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Vale? Bueno, pues vemos los elementos del vector y la suma de todos esos elementos, que es 55. Bien. ¿Qué pasa cuando manejamos
vectores que son del tipo cadena de texto. O si son 10 elementos y vamos a inicializarlos con 10 elementos, tenemos que poner aquí que son 10 elementos. Es recomendable, pero no es obligatorio, ¿vale? Si vamos a hacer esto, esto podríamos omitirlo, pero es recomendable. Es recomendable, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el vector es una cadena de texto? Una cadena S. Bueno, pues entonces la forma de inicializarlo podría ser también con llaves y cada uno de los caracteres que yo quiera introducir, ¿vale? Entonces estaría inicializando este vector S con 5 caracteres, la letra H, la letra O, la letra L, la letra A y el carácter especial null, fin de cadena. Yo puedo poner esto como un 0 o puedo ponerlo como null. El compilador lo reconoce igual, pero null es 0, ¿vale? Bueno, vamos a poner 0. O yo puedo escribir también esto de esta otra forma. Con dobles comillas. ¿Vale? Las dos formas son válidas. Hombre, mucho más cómodo es las dobles comillas, porque además ese 0 del fin de cadena ya lo está metiendo el compilador por su cuenta. No me hace falta a mí preocuparme. Si los meto de una letra en una letra, tengo que poner la marca de fin de cadena. La marca de fin de cadena siempre es un 0. ¿Vale? Bien. Si llamo, por ejemplo, ahora la función acumula, bueno, la función acumula era de enteros. No va a querer. Sí, bueno. Si hago algo parecido a lo que hacíamos antes, pero con las cadenas, ¿vale? Yo podría, por ejemplo, recorrer cada una de esas cadenas con un for e ir imprimiendo cada uno de los elementos de la cadena, como cadena de texto, ¿vale? Pero ahora, fijaros, yo tengo una función especial que es strlen ds. Y strlen ds me dice la longitud de la cadena de texto. Solo sirve para cadenas de texto. No sirve para vectores de enteros. ¿Vale? Pero, pues bueno, es otra opción. Entonces podría hacer aquí un serial print de SDI y hacer aquí al final un serial print ln de un retorno de carro vacío y podría hacer lo mismo para la segunda cadena. strlen de S2 y imprimir cada uno de los caracteres de S2, ¿vale? Y entonces así, de esta forma, inicializo una cadena de caracteres y recorro una cadena de caracteres. Un vector de caracteres. El A dice que ya no sirve para nada. ¿Vale? Entonces fijaros que en cualquiera de los dos casos me está imprimiendo correctamente la cadena de caracteres. Bien.
Habría otra forma de... Hay otras formas de inicializar las cadenas de caracteres. Sí, hay una función que es memset. Lo que hace es inicializar la memoria con un determinado valor. Entonces yo le puedo decir, inicializa la memoria S con ceros y cuántos bytes, strlen de S. ¿Vale? Entonces lo que me va a hacer es los 5 bytes de la cadena S me los va a inicializar a 0. Por lo tanto, ahora después de imprimirlos, cuando vaya a imprimirlos, no va a imprimir nada, porque la cadena va a estar vacía. Entonces esto sería una forma de inicializar una cadena a vacío. Esto sería para recorrer una cadena y esto también sería para recorrer una cadena. Bueno, le he dado a compilar. Y ha compilado. Vale. Fijaros que mis programas, este utiliza 204K de flash. Eso en el Arduino 1 solo caben 16K de flash. No caben... Lleva tanta mierda la librería. Vale. Entonces fijaros ahora, esta que la hemos inicializado a vacío, no sale nada. Porque está vacía. Está todo con ceros. Entonces eso es una cadena vacía. Bien. Podemos definir esta cadena como que va a tener 100 caracteres, no inicializarla a nada, y entonces simplemente, ahora ya el strlen no nos sirve, tendría que ser decir pues 100 caracteres. Y luego aquí, por ejemplo, hacer una entrada. Que ya hemos hecho alguna vez. Entonces, ¿esto cómo sería? SDI, que es cualquiera de los elementos de I, tenemos que hacerlo igual a serial real. Serial real lee una letra. O sea, estamos leyendo de una letra en una letra. Entonces, mientras queden caracteres disponibles en el buffer, lee de una letra en una letra. Y, bueno, SDI más. Y luego, ¿qué habría que hacer? Poner siempre al final de la cadena la marca de fin de cadena. Ese di más, ¿para qué es? Lee la letra escribe la letra de la posición i e incrementa el puntero i para que apunte al siguiente carácter. Y de entrada lo inicializamos a, bueno, con el memset no haría falta. Con el memset no haría falta porque ya están los 100 a 0. Vamos a ponerle un delay 1 para que los retrasos posibles del teclado. Bien, entonces ejecutamos. Vale. Entonces fijaros qué es lo que está ocurriendo. Estamos entrando en el loop. El loop está declarando la variable S, declarando la variable S2, haciendo la variable S a 0. Y ahora, ¿hay algo disponible en el teclado? No. Pues entonces sigue para adelante. Entonces me imprime la cadena S, me imprime la cadena S2.
Y entonces yo lo que estoy viendo continuamente es que está imprimiendo una cadena vacía, imprimiendo la cadena S2. Hasta que yo no escriba nada. Porque hasta que yo no escriba nada, no vamos a entrar dentro de esta parte del bucle. Vamos a seguir ejecutando el bucle principal de forma infinita. Vale, pues ahora yo escribo algo. Hola mundo. ¿Vale? Y le digo a enviar. Entonces me pone la última O. O me ha puesto el hola mundo. En realidad es que con este no lo utilizo nunca como monitor serie. Esto es. Venga, esto es más fácil. Hola mundo. Hacer el monitor serie con este. Oh, vacío. Ah, vale. Es que este lo tengo que sacar fuera. Este lo tengo que sacar fuera. No puede estar dentro porque si no cada vez que hace el bucle while se hace igual a 0. No, vamos a llamarle J para que no se nos confunda en la cabeza con el I. Vale, ya está. ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora se ha introducido aquí el hola mundo que yo he escrito. Cuando yo he leído esto, después, la siguiente vez que ha representado la cadena, ha puesto hola mundo. Pero cuando ha vuelto otra vez al principio, ha vuelto a borrar la cadena. O sea, se ha leído la cadena, se ha procesado y vuelve otra vez al principio para estar preparado para leer la siguiente cadena. Cuando le escriba yo, sea cuando sea. Bueno, veros estos vídeos con calma, con 2 cafés, en vez de a doble velocidad, que es como lo soléis ver vosotros, a media velocidad, para que os dé tiempo de reflexionar, de pensar, e ir trabajando en vuestros programas. Ya sabéis, si queréis tutorías, pues no tenéis más que pedirme tutorías por WhatsApp o por correo electrónico y quedamos en algún momento. Si tenéis alguna duda a la hora de hacer las prácticas, porque en algún momento os tendréis que poner a programar. Digo yo, no sé. Bueno, que sí, que el curso acaba en septiembre, vale, pero yo creo que antes